Un niño crió a una cría de jaguar. Años después, el reencuentro dejó a todos atemorizados. La lluvia caía con fuerza aquella noche olvidada por Dios. El cielo, pintado de gris y truenos, parecía llorar sobre la tierra mojada de una hacienda aislada, rodeada por un bosque denso y silencioso. Entre ramas retorcidas y el fuerte olor a barro húmedo, un niño de 11 años corría descalzo, con el corazón acelerado. Su nombre era Pedro y no debía estar allí. El bosque era territorio prohibido. Sus padres siempre lo advertían. La jaguar no avisa cuando ataca, pero algo aquella noche lo llamó. Un sonido, un grito, no humano, un lamento apagado, proveniente del interior del monte. Con los pies hundiéndose en el lodo, siguió el sonido hasta encontrar la escena que cambiaría su vida. Bajo un árbol caído, acurrucada como un gato asustado, estaba una pequeña jaguar. Tenía ojos enormes, dorados y llenos de miedo. Su pata delantera sangraba, atrapada entre ramas espinosas. Pedro se agachó ignorando el peligro y extendió la mano. La cría gruñó pero no se movió. Estaba débil, herida, sola, y en ese instante Pedro vio más que un animal salvaje. Vio a alguien pidiendo ayuda. Con delicadeza, soltó la pata de la jaguar, la tomó en brazos como si fuera un bebé y corrió de regreso por el sendero. Su corazón latía al ritmo de la tormenta. Al llegar a la hacienda, entró silenciosamente por el gallinero y llevó al animal hasta un viejo granero abandonado. Allí, entre fardos de paja y herramientas oxidadas, improvisó una cama. Usó una toalla vieja, una linterna débil y hasta leche de vaca, sacada a escondidas de la cocina. Pasó la noche allí, observando la respiración agitada de la cría. Le tocó la cabeza con cariño y en un susurro le dio un nombre: Yuma. En los días siguientes, Pedro la cuidó en secreto. Llevaba carne cruda escondida, limpiaba sus curaciones y hablaba con la jaguar como si fuera un amigo invisible. Yuma, con el tiempo, dejó de gruñir. Aprendió a reconocer la voz y el olor del niño. Saltaba en su regazo, se enroscaba en sus pies, lamía sus manos. Pedro sonreía como nunca. En aquella pequeña prisión improvisada nacía algo raro, un lazo entre hombre y fiera. Pero el tiempo es implacable. Yuma crecía, y con ella crecían los riesgos. Una mañana, una de las gallinas desapareció. En otra, Pedro vio en sus ojos un brillo extraño. El instinto. La naturaleza salvaje que por un tiempo había estado dormida. Él fingía no darse cuenta. Fingió hasta el día en que su padre encontró huellas de jaguar en el galpón. La explosión de ira fue inmediata. «¿Estás loco, muchacho? Eso es una asesina». Pedro lloró, gritó, imploró, pero nada sirvió. A la mañana siguiente, una camioneta del organismo ambiental llegó para llevarse a Yuma. Pedro intentó aferrarse a la jaula, pero los hombres lo apartaron, y mientras se la llevaban, los ojos dorados de la jaguar lo miraban, sin entender. Y en ese instante, Pedro no solo perdió a un animal, perdió una parte de sí mismo. El tiempo pasó. Pedro creció. Ya no era el niño de 11 años que cargó a una cría de jaguar en brazos bajo una tormenta. Ahora tenía 17. El cuerpo más alto, el rostro endurecido, pero los ojos aún llevaban consigo la nostalgia. Ya no hablaba de Yuma, pero nunca dejó de pensar en ella. Cada mañana, al primer rayo de sol, salía de casa y miraba hacia el bosque, siempre en el mismo lugar, siempre esperando algo. Fue en esa época que comenzaron los rumores. Primero susurros en los comercios, luego relatos serios. Animales estaban siendo encontrados muertos en los alrededores. Toros, ovejas, perros, todos atacados con brutalidad. Garras, mordidas, siempre en el cuello. Los dueños decían lo mismo: es una jaguar grande, muy grande. En poco tiempo, el miedo se apoderó de todos. Las cercas fueron reforzadas, se montaron trampas, y cuando los ataques se acercaron más a la comunidad, apareció un grupo de guardas ambientales. 3 hombres uniformados, experimentados, armados con dardos tranquilizantes y rifles de verdad.
Vinieron con órdenes directas: localizar al jaguar y removerlo. Vivo si era posible, pero si era necesario, no dudarían. Pedro escuchó todo en silencio, hasta que no aguantó más. Se levantó y habló, mirando a los tres a los ojos. Si es la jaguar que yo conocí, Yuma, ustedes no entienden con qué están tratando. Déjenme ir con ustedes. El más alto de ellos, un hombre calvo de expresión dura, soltó una risa contenida. El chico se cree que, ¿un encantador de jaguares? El segundo, más joven, negó con la cabeza. ¿Ya viste lo que esa cosa está haciendo? Hay animales destrozados en 3 haciendas, y él quiere ponerle nombre. El tercero, más serio, observó a Pedro por unos segundos antes de hablar. ¿Conoces a ese animal, es eso? Pedro asintió, con un peso en la voz que no se podía fingir. Fue mi amiga. Yo la crié. Pero hace años. Solo quiero verla con mis propios ojos. Si es ella, tal vez pueda evitar lo peor. El más joven se rió. Amiga, esto debe ser una broma. El silencio que siguió fue largo. Finalmente, el mayor murmuró: si estorbas, te dejamos atrás. A la mañana siguiente, los 4 partieron. Caminaban en fila, con Pedro al frente, siguiendo huellas y marcas en los árboles. El bosque estaba extrañamente silencioso. Ni un canto de ave, ni un susurro de ramas, solo el sonido de botas en el barro y la tensión en el aire. Si de verdad es tu jaguar, espero que le gusten los reencuentros, murmuró el guardia más joven, sujetando el rifle con manos firmes. Pedro no respondió. Sentía el corazón oprimido en el pecho. Cada paso lo acercaba a algo inevitable, y en lo más profundo una duda crecía: ¿y si ella ya no fuera Yuma? El bosque parecía observar cada paso de ellos. Las ramas crujían despacio, como si anunciaran la presencia de intrusos. El suelo húmedo absorbía el sonido de las botas. Pedro caminaba un poco adelante, pero no lideraba. Solo sentía. Conocía ese olor, esa presencia oculta que rondaba. Ella estaba cerca. «Vamos a repasar», dijo el hombre de barba gris y mirada firme. «Soy Arcanjo. Trabajo desde hace 20 años con fauna salvaje. La misión es identificar, rastrear y, si es posible, capturar con vida. Pero si representa una amenaza directa, la neutralizamos». Miró a Pedro con un respeto discreto. «Ellos son Rodrigo, nuestro rastreador, cabeza caliente, cuidado con él, y Daniel el novato, rápido para disparar, pero no siempre con la cabeza en su sitio». «Mira quién habla», murmuró Daniel, acomodando el rifle al hombro. «Trajimos a un chico sentimental para jugar al Dr. Dolittle». Rodrigo soltó una risa seca. «Si ese bicho te arranca el brazo, será culpa tuya, Arcanjo. Ya estás advertido». Pedro ignoró. Sabía que no iban a entender, pero siguió adelante. Se detuvo de golpe junto a un arbusto. En el suelo, huellas, enormes, profundas, recientes. «Ella pasó por aquí hace menos de 2 horas». «Claro, ahora tenemos rastreador infantil», se burló Daniel. Más adelante el olor llenó el aire. Fuerte, caliente, casi podrido. Sangre. Encontraron el cuerpo de un jabalí. Estaba destrozado, garganta abierta, vientre desgarrado. El animal era grande, fuerte, pero fue abatido con precisión, sin señales de alimentación, solo muerte. «Está marcando territorio», dijo Pedro tragando saliva. Arcanjo se agachó observando. Asintió con un gesto serio de la cabeza. «¿Es una advertencia o un desafío?» «Acepto el desafío», dijo Daniel, levantando el rifle con una sonrisa ladeada. «Baja eso», advirtió Arcanjo. «Nadie dispara sin orden». Pero entonces el monte crujió. Un sonido seco, arrastrado. La tensión estalló en el aire. Rodrigo giró en posición. Daniel levantó el rifle con rapidez, y en ese momento apareció la sombra. Yuma. Una mancha dorada saltando desde los árboles, los ojos brillando, un rugido salvaje. Pedro solo tuvo tiempo de gritar: «¡No!». Daniel apretó el gatillo. Pedro se lanzó sobre su brazo desviando el arma. El disparo salió, pero solo dio al aire. Fue suficiente. Yuma cayó sobre Pedro como un rayo.
Las garras se clavaron en su brazo. Gritó, intentando protegerse. El mundo giró. La sangre corrió. Los guardias gritaron, pero no dispararon. Ella estaba sobre él, los ojos a centímetros de los suyos. «Juma», susurró él, con la voz quebrada. «Soy yo, soy yo». Ella gruñía, la boca abierta, los dientes al descubierto. Pero entonces se detuvo. Silencio absoluto. Lo olió. Despacio. El rostro, el cuello, el hombro. Después, lo soltó. Pedro cayó de espaldas, respirando con dificultad. La jaguar dio 2 pasos, se detuvo, miró y se sentó, como si estuviera esperando que él dijera algo. Y por primera vez, Rodrigo y Daniel se quedaron sin palabras. El silencio que siguió fue insoportable. Pedro yacía en el suelo, jadeando, el brazo cubierto de sangre, el cuerpo temblando. Frente a él, la jaguar seguía sentada, inmóvil, como una estatua viva esculpida en músculos, pelaje y recuerdos. Los ojos dorados lo miraban, ya no como depredadora, sino como si buscara algo olvidado, un recuerdo dormido. Rodrigo y Daniel tenían las armas en alto, los ojos muy abiertos. «¡Dispara ya!», gritó Daniel, sudando frío mientras apuntaba. «Déjamelo a mí, está quieta, está distraída», dijo Rodrigo, ya con la mira lista. Pero Arcanjo, con una calma sobrecogedora, levantó una mano. «Bajen las armas ahora». «¿Estás loco?», escupió Daniel. «Atacó al chico». «Y no terminó», respondió Arcanjo, con los ojos fijos en el comportamiento de la jaguar. «Si hubiera querido matarlo, ya estaría muerto». Daniel vaciló. Rodrigo maldijo en voz baja, pero dio un paso atrás. La jaguar los miró a ambos y luego volvió a enfocarse en Pedro. En un movimiento casi felino, se acostó junto a él, no como una fiera victoriosa, sino como quien protege algo querido. Pedro, aún con dolor, extendió la mano con dificultad. Tocó el pelaje áspero y sintió un nudo en el pecho que dolía más que la herida. «Ella recuerda», susurró. Sin previo aviso, Yuma se incorporó y caminó lentamente hacia el monte. Miró hacia atrás, soltó un leve rugido y desapareció entre la vegetación, como si quisiera que la siguieran. «¿Quiere que la sigamos?», murmuró Rodrigo, confundido. Arcanjo miró a Pedro, luego hizo una señal de avance. «Síganla despacio, armas abajo». El sendero era corto, pero el olor era horrible. Sangre vieja, podredumbre, carne expuesta. Cuando llegaron a un pequeño claro, el mundo se detuvo. En el suelo, acostados lado a lado, había 2 cachorros de jaguar, no recién nacidos, pero ya de buen tamaño. Debían tener unos 6 meses. Sus pieles habían sido arrancadas con crueldad, los cuerpos arrojados como basura. Moscas cubrían sus ojos y la tierra alrededor estaba revuelta, como si la madre hubiera intentado protegerlos. Demasiado tarde. Daniel palideció. Rodrigo se quedó sin palabras. Pedro cayó de rodillas. «Dios mío», susurró. Juma no estaba cazando por instinto. Estaba de luto, llena de furia, y eso no lo había hecho otro animal. «Esto fue obra de humanos», dijo Arcanjo con voz cargada. «Cazadores desollaron a los cachorros para vender la piel». La rabia se apoderó del grupo. Rodrigo pateó una piedra. Daniel bajó la cabeza, avergonzado. Pedro lloraba en silencio. Yuma se sentó y se quedó allí, observando al grupo en silencio, sin rugir, sin atacar, solo observando con una mirada difícil de descifrar. Ya no quedaban dudas. Su dolor era más profundo de lo que cualquiera allí podía comprender. «¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer?». Pedro rompió el silencio con la voz quebrada. Estaba de pie, a pesar del dolor, el brazo sangrando, el cuerpo debilitado, pero los ojos fijos en Arcanjo. Detrás de él, Juma seguía sentada, silenciosa, atenta, casi inmóvil. Rodrigo se pasó la mano por la cabeza, visiblemente afectado. No sabía qué decir. Daniel fue el primero en explotar, con el rifle aún en las manos, pero apuntando al suelo. «¿Quién hace algo así? ¿Quién mata cachorros y les arranca la piel como si fueran basura?».
Le dio una patada a una raíz expuesta, la rabia desbordándolo. Rodrigo completó con voz grave: «Es enfermizo, no es cacerías, es sadismo». Pedro respiraba con dificultad. Se acercó una vez más a los cuerpos. El olor era insoportable, la escena cruel, y la presencia de Juma, justo detrás, lo hacía todo aún más insoportablemente real. «Ahora entienden por qué está atacando», dijo. «Lo perdió todo, y nadie va a pagar por eso». Daniel apretó los dientes. «Deberíamos hacer algo. Cazar a esos desgraciados. Esto no puede quedar impune». «Ya se fueron», dijo Rodrigo. «Gente así sabe desaparecer. Lo hace, lo vende y se esconde». Arcanjo permaneció en silencio durante algunos segundos. Observaba la maleza por donde probablemente habían pasado los cazadores. Luego miró a Pedro. «Esto será reportado. Vamos a entregar pruebas, pero justicia en su mundo es diferente. Ella no es culpable como todos decían. Ella sí es la verdadera víctima de todo esto». Juma seguía sentada. Sus ojos parecían pesar más que su propio cuerpo. Entonces, en un movimiento casi solemne, se levantó. Miró por última vez los cuerpos de sus crías y, sin apuro, caminó hacia el interior del bosque. Pedro no intentó detenerla. Sabía que esa era la despedida verdadera. Ya no había razón para quedarse. El regreso fue lento. El sol ya comenzaba a ponerse cuando llegaron de nuevo al camino de tierra. Pedro caminaba entre los tres guardas, el brazo vendado con un trozo de tela improvisada, la mente lejos. «Ella me reconoció», dijo, casi en un susurro. Incluso después de todo. Nadie respondió, ni hacía falta. En los días siguientes, la historia corrió entre murmullos y versiones distorsionadas. Algunos dijeron que fue suerte, otros que fue una locura. Pero Pedro sabía lo que vivió, sabía lo que ella perdió, y lo más importante, sabía lo que ella eligió no hacer. El bosque volvería al silencio, pero él no olvidaría, ni sus ojos dorados, ni a los cachorros olvidados entre las hojas. ¿Y tú? ¿Alguna vez pensaste en cuántas historias como esta suceden cada día y nadie se entera? Animales que sienten, sufren, luchan, igual que nosotros. Esta historia no es solo sobre una jaguar, es sobre pérdida, memoria y ese tipo de conexión que ni el tiempo ni el dolor pueden borrar. Si esta historia te tocó de alguna manera, dale like al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que ame historias intensas como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia? Me encantará saber hasta dónde ha llegado la voz de Yuma. Hasta el próximo video.